Hola, hola mis angelitas hermosas, bienvenidas a mi canal Pero Sin Filtros y en esta ocasión vamos a hacer un videito especial, lo prometido es deuda y a petición de nuestra angelita Kirita. Mis angelitas hermosas, yo sé que se va a escuchar despectivo en este video porque dije como 1000 veces la palabra gordo, pero de verdad que me dolió mucho ver la parodia que él hizo de Nodal, de Ángela y de Pepe Aguilar y la hizo con Lili. Aquí les puse un pedacito, no se las pude poner toda, les puse un pedacito y no me pareció, a mí me dolió, o sea, eso no se hace. A mí me gustaría que hicieran una parodia de mí con mis familiares. No, yo me sentiría muy mal, no me gustaría. Y como no me gustaría, por eso yo no lo haría. Y ellos sí lo hicieron. ¿Ellos cómo se sentirían? Si uno hiciera una parodia de ellos, hay que ser empáticos. En esta vida hay que ponerse en los zapatos del otro para poder entender, no solo querer la puerta ancha para uno y la angosta para los demás. Así que por eso le dije gordo cada 5 segundos. Porque de verdad, pero ni así nos paga, nos regresan todo el daño que le han hecho a Ángela Aguilar. Ni así nos lo pagan. Estaba linda. El gordo de Molina tiene mala memoria y se le olvidó esta parodia que hizo de la familia Aguilar y de Cristian Nodal, donde el chaparrito es según Pepe Aguilar y llega reclamando de qué chaparro te enamoraste. Entra el gordo de Molina y dice de mí Cristian Nodal y Lili Estefan se la pasa diciendo amor. Esto es una realidad y a él se le olvida y ahora pregunta por qué no quieren darle entrevistas y anda diciendo que por malas influencias de Nodal. Los leo. Vamos a hablar, vamos a desmenuzar este berrinche, el berrinche del gordo de Molina. ¿Por qué se puso este a chillar? Porque Pepe Aguilar lo puso en su sitio. Bravo, Pepe, muy bien. No permitió que lo entrevistara este gordo. Así que aquí les traigo mi análisis de por qué este gordo está así, por qué se pone así. Ya se le olvidó todo lo que ha hecho y lo que ha dicho de la familia del señorón Pepe Aguilar. A este gordo, ¿qué le pasa? Él cree que a la gente no le corre sangre por las venas. No, pues vamos a ver qué dijo este señor y luego lo vamos a desmenuzar. Yo no sé lo que le pasa a Pepe Aguilar. Yo no sé lo que le pasa a Pepe Aguilar y voy a decirlo aquí en el programa. En los Latin Grammys, él pidió que yo no lo entrevistara en la alfombra. Yo nunca en mi vida le he hecho nada a Pepe Aguilar. He sido amigo de él desde que comenzó mi carrera. Lo he tratado de maravilla. Y porque en el programa nuestro tenemos la verdad, que si Cristian Nodal se fue, hay que hablar de Cazzu. Porque aquí hay productores y quieren hablar de la madre del hijo. No, Lili, déjame terminar porque estoy hasta aquí ahora. Entonces, él pidió, Raúl de Molina no me puede entrevistar en la alfombra de los Latin Grammys. No entiendo por qué. ¿Quién lo entrevistó? No me importa quién lo entrevistó, no sé si lo entrevistaron o no, pero lo dijo. No me puede entrevistar Raúl de Molina. ¿Por qué? ¿Qué le hice yo a Pepe Aguilar? No le he hecho nada en mi vida. Pero sí, Cristian Nodal, que lo he entrevistado 20 veces, se casó con su hija y eso acabó con las redes sociales. Tú sabes lo que pasó en las redes sociales después que él se casó con la hija de Pepe Aguilar. Pero entonces, no tengo nada en contra de él. Después lo veo comiendo en un restaurante, se pone allí, no me saluda. Soy íntimo, muy amigo del representante del publicista. Es difícil lo que han pasado. Yo no sé lo que le pasa a Pepe Aguilar. Ok, mis angelitas. Este gordo de verdad me admira cómo hay gente que tiene mente corta. Primero, dijo que no le ha hecho nada. No le ha hecho nada a Pepe Aguilar con todo lo que ha dicho. Y sobre todo de su hija. Él cómo se pondría si hablaran de los hijos de él. No debe de ponerse en los zapatos de la gente. ¿Con qué cara, qué valor tiene este hombre para decir que no le ha hecho nada a Pepe Aguilar? Dice que fue amigo de Pepe desde que este viejo gordo empezó su carrera. O sea, amigo es una palabra bien grande, bien amplia. Conocido habrá sido. Yo puedo tener muchos conocidos, muchísimos compañeros. Pero amigo, ¿el qué se cree para ser amigo de Pepe Aguilar? ¿El quién se cree para ser amigo de un Aguilar? No, este hombre le patina el coco. Este hombre está mal. ¿Cómo se le ocurre decir, he sido amigo desde que comencé mi carrera? O sea que no era nadie, no era el gordo de Molina. Y ya iba a ser amigo de Pepe. No, hombre, uno puede saludar por cortesía, por educación. Pero eso no significa que alguien va a ser tu amigo. Este gordo es un igualado. Punto número 2. Imagínense, lo he tratado de maravilla. Claro que lo tiene que tratar bien. Es un Aguilar, es Pepe Aguilar. Y su trabajo como entrevistador metiche es tratar bien a los artistas, a las personas de la farándula. O sea que él no le está haciendo ningún favor a Pepe Aguilar tratándolo bien. No le está haciendo ningún favor porque él come de lo que Pepe Aguilar hace. O sea, el gordo de Molina se harta de las noticias que le da Pepe Aguilar, de las noticias que le dan los artistas. Él no se harta por su linda cara, porque ni lindo que es. O sea, entonces no entendí eso. Lo he tratado de maravilla. Que no chingue.
Si eso es lo que tiene que hacer, y más, para eso le pagan. Oigan lo que dijo. En nuestro programa tienen la verdad. ¿Qué verdad ni qué 8 cuartos? ¿Qué verdad ni qué 8 cuartos? Si tuvieran la verdad, como él dice, hablaran de la patarrajada, de la pandillera, de todo lo que ha hecho, que es una promiscua, que es de lo peor. Pero no lo dicen, o sea que no hablan con la verdad. Porque la patarrajada tiene una cola que le pisen. Miren las amiguitas, la enana Nicki Nicole, todos los traperos y los pandilleros del suburbio allá de Jujuy de la Argentina. Lo que le pasó a Nodal, qué casualidad el robo. Se panzoneó sin decirle al hombre si es que es de él. Porque yo la verdad no meto mis manos al fuego por una persona inmoral, sin valores y sin nada como lo es la pandillera. A esa mujer yo no le creo ni el bendito ni el Padre Nuestro, ni que me lo diga de rodillas de aquí al planeta Marte, se lo creo. Entonces este hombre, como dice que en su programa dicen la verdad. Mentiras. Porque había que hablar de la madre del hijo de Nodal. Usted no sabe si esa mona es hija de Nodal. Uno no puede andar opinando ni asegurando cosas que no nos constan. O sea, él dice, no entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Que es brutito o qué? Es de mente corta. O sea que este gordo es de la gente que tira la piedra y esconde la mano. Este gordo es de la gente que se lava las manos como Poncio Pilato. Y luego, no. O sea, él no fue, él es un santo. Es increíble cómo dice no entiendo. O sea, él se hace el inocente. Y qué mal de la Lili permitir que este hombre que no es nada de ella le hable así en público, en cámara, frente a millones, frente al mundo entero. Porque esto está en las redes sociales. Es peor que la televisión. La televisión no, porque la televisión sí cubre un territorio. En cambio, las redes no. Yo ahorita me puedo meter a ver qué están viendo en China. Es peor las redes sociales. Y esta mujer permite que este hombre igualado le levante la voz, la calle, cuando le dice, no me importa quién. ¿Qué es eso, Lili? Qué mal, Lili. El gordo dice que no le ha hecho nada a Pepe. ¡Qué falta de delicadeza! ¡Qué falta de todo! También dice que no tiene nada en contra de Pepe. ¿Y él qué tiene que tener en contra de Pepe? Si Pepe no se harta en tu mismo plato. Como que el Pepe se hartara en el mismo plato que él, como que fueran compinches. No tengo nada en contra de Pepe, no chingues. O sea, de verdad que hay gente igualada. No, hay niveles. Uno debe de saber en dónde uno está. Y si uno quiere llegar a más, pues hay que esforzarse y que trabajar y que echarle ganas. No tengo nada en contra de Pepe como que Pepe fuera su chero, como que Pepe fuera su amigo, su compinche. No, hombre gordo, tienes que ubicarte. Dice que no lo saludó en un restaurante. ¿Y a cuenta de qué? Pepe está obligado a saludarlo a él si se lo encuentra en donde sea. ¿A cuenta de qué Pepe tiene que saludar a la gentuza cuando se le encuentra en un restaurante o en un centro comercial o en un lugar público? ¿Por qué tiene Pepe Aguilar a huevos que saludar a este patarrajada? No, definitivamente. Dice que es amigo íntimo del representante y a Pepe ¿qué le importa que este sea amigo íntimo del representante de quien sea? Parte del equipo de él. El representante es parte del equipo de Pepe, no es su amigo. ¿A Pepe qué le importa que este gordo sea amigo del representante? ¿Qué? Por eso está obligado, por eso a huevos. Este gordo quiere que le rindan pleitesía. Él tiene que rendirle pleitesía a Pepe Aguilar y a toda su familia. No la familia a este gordo muerto de hambre patarrajada. No, que siga de parte de la pandillera. Es lo que yo les digo. Yo no sé cómo se ponen de parte de una pandillera X patarrajada en lugar de ponerse del lado de la dinastía. O sea, en serio, de verdad, ya sea por sentido común o por interés. Vámonos al lado malo, por interés. Pues chica, si soy una interesada, me voy a poner del lado que vale la pena. De la dinastía. No de la pandillera lengua de fuera tatuada horrorosa. No. O sea, yo soy una mujer inteligente, voy a saber de qué lado ponerme. Y ya si es por convicción, hay que ponerse del lado de la verdad, de la gente que vale la pena. No de una pandillera viciosa. No, hombre, o sea, de verdad. Vamos a hablar de este viejo, ya analizamos su video. Vamos a hablar realmente de este gordo, porque a él le encanta hablar de medio mundo, pero de él casi nunca habla. Resulta que ahora está indignadísimo y hasta le gritó a la pobre Lili Estefan. No, hombre, ¿qué es eso?
¿Qué es eso de verdad? ¿Qué se cree este tipo? ¿Que Pepe va a olvidar todas las barbaridades, las burlas y el veneno que ha soltado contra su hija, Ángela Aguilar, contra su niña? ¿Él qué haría? ¿Él qué haría en el lugar de Pepe Aguilar, este viejo patarrajada? Hay que tener cara de cemento, hay que tener cara dura, hay que ser bien cuerudo y sin vergüenza uno para preguntarse por qué Pepe no me quiere hablar. El gordo, este gordo, no es nadie. Él no es nadie. Y peor aún al lado de una dinastía como la dinastía Aguilar. A Pepe la gente le paga por escucharlo cantar, por verlo en el escenario, por solo verlo pasar. A Pepe le pagan porque vaya a un evento a que solo lo vean. Yo pagaría, por solo verlo voy y pago. En cambio este gordo, ¿quién da ni un centavo por él? Yo ni de regalado iría. A Pepe uno lo conoce por su talento, por su trayectoria, por lo que representa para México. Y a este gordo la gente lo conoce por el chisme barato y por cómo trataba a las mujeres en el jacuzzi, ¿se acuerdan? Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso porque de verdad que hasta se me revuelve el estómago de solo acordarme cómo era este viejo de misógino cuando hacía aquella babosada del jacuzzi hace 40,000 años. Porque eso es lo que es este viejo, un misógino, y ha durado en la televisión a punta de humillar y exponer a las mujeres. ¡Qué nefasto! Pero ahora sí se topó con pared. Porque con Pepe Aguilar no se juega. Pepe Aguilar protege a su familia. Y si este viejo, si este gordinflón se dedicó a destruir la imagen de Angelita, que no sé cómo se atreve, pues ahora se aguanta. Ahora se aguanta el desplante y créanme que Pepe hasta muy educado es, porque yo hubiera hecho que lo sacaran del restaurante. Es que yo lo haría pasar vergüenza al gordo cabrón este. Pero claro, también entiendo que Pepe Aguilar tiene un nombre que cuidar, una imagen, ¿verdad? No puede ponerse de tú a tú con un tierroso patarrajada muerto de hambre como este gordo. Entonces también lo comprendo. A este gordo, como ya les dije, a él le encanta juzgar desde su trono, ¿verdad? Desde el trono que él se ha hecho en su cabeza, porque de trono, de rey no tiene nada. Pero su pasado tiene mucha telita que cortar. Este gordo tiene colota que le pisen. No debemos de olvidar cómo empezó la fama de este gordo hace 40,000 años. Su segmento del jacuzzi era básicamente objetivizar mujeres, abusarlas. Era un abusivo, les faltaba el respeto. Yo me acuerdo que yo decía, este gordo no se mirará en un espejo. Lo feo que es. Y cómo las acosa, cómo las ve, cómo las toca, las cosas que les decía. O sea, qué nefasto de verdad. A ver, gordo, ¿te acuerdas cuando tu único mérito era meter a modelos en una tina para burlarte de ellas? Incomodarlas frente a millones de personas. Eso no es periodismo. Eso es misoginia pura, eso es ser uno un hijo de la gran P, un falta de respeto y todo, disfrazado tras el entretenimiento. Eso de entretenimiento no tenía nada. A mi mamá le caía mal. Este gordo, yo recuerdo que a mi mamá le caía súper mal cuando mirábamos el bendito jacuzzi. Y a este gordo como que ya se le olvidó el escándalo con la mujer, con la esposa, con la Mili de Molina. Han estado casados por un pijo de años. No, hombre, esa mujer tiene aguante de verdad, porque no ha sido color de rosa. Para nada. Hace años hubo un escándalo muy fuerte donde se rumoraba que ella estuvo a punto de dejarlo por sus actitudes. Porque este gordo es un gordo controlador obsesivo y se le nota. Miren el show que hizo frente a millones de personas. Ya se lo imaginan ustedes en su casa, a puerta cerrada, donde no hay nadie. Este gordo es un dictador. Eso es este gordo, un dictador. Y eso en estos tiempos ya no se puede permitir. ¿Por qué no nos cuentas, Raulucho, cómo sos detrás de las cámaras? ¿Ah? Porque mucho criticas a Pepe Aguilar por proteger a su hija, pero tú y tu familia la tienes más olvidada que a saber que la tienes bajo las piedras, bajo un régimen de silencio. Qué horrible se ha de sentir que te escondan, porque este gordo esconde a la familia. No creo que esconda a la mujer por bonita, ni a los hijos por bonitos. O sea, no. Los esconde porque es un cabronzuelo que solo él quiere figurar. Él no quiere que nadie figure, solo él. Y se ha escuchado muchísimo que la esposa tiene que aguantar sus desplantes de divo, así como lo hizo con la Lili Estefan. Yo admiro a la Lili cómo ha podido aguantar a este compañero de trabajo. No, yo teniendo un compañero así, no, hombre, no podría. Yo no aguanto los malos tratos. Yo no funciono por las malas, a gritos, con golpes. Yo no funciono así. Yo funciono con respeto, que me hablen bonito, porque por eso hablo bonito, porque eso mismo quiero recibir. Y uno no puede sembrar tomates y cosechar pepinos. Usted va a recibir lo que usted da. Pero la gente egoísta como este viejo le gusta tratar mal y que lo traten bien, el que se cree.
¿Qué se cree él? Y ustedes saben que a través de los años, varias modelos y celebridades importantes han sugerido que el trato del gordo en el jacuzzi cruzaba la línea del respeto. Imagínense, o sea, no es que yo lo diga. Él ha tenido demandas y las celebridades lo han dicho y lo han hablado. Hay muchas mujeres que hoy, o sea, aunque pasen años, se atreven a hablar. Y Raúl debe de saber que el karma existe. El karma no olvida. Este viejo no es un entrevistador. Este viejo es un tipejo de quinta que se aprovechó de una época donde las mujeres se veían como objetos. Y eso ya pasó, Raulucho. Eso ya pasó. Ahora la mujer no se mira como objeto. Ahora la mujer tiene opinión y decisión propia. Y por eso es que Pepe Aguilar no te quiere cerca, porque Pepe Aguilar eso tiene, además de todas las cualidades habidas y por haber que tiene, que él respeta a las mujeres. Él se nota cómo es con su esposa, con sus hijas, con sus fans. Obvio, ¿cómo va a querer estar cerca de este gordo abusivo, abusador? No, obvio no, porque Pepe respeta a la mujer. Eso se nota en un gesto. Así como en un gesto, este viejo, miren cómo le gritó a su compañera. ¿Ustedes alguna vez han visto gritarle a Pepe en público a su hija o a su esposa? Jamás, yo jamás lo he visto. En cambio, miren este, igualado y a alguien que no es nada de él. Uno hasta puede pensar mal, porque ¿por qué un hombre me va a callar a mí? Este gordo como que fuera marido de la Lili. ¿Qué es eso? Así que no te equivoques, gordo. Vos no sos amigo de Pepe Aguilar y nunca lo vas a hacer. Tal vez lo hubiera sido si hubiera sido más inteligente, pero con esto que has hecho, jamás. Así que díganme, mis angelitas, ¿qué opinan del berrinche de este gordo igualado con un grano de arroz en la cabeza? Porque a él ya se le olvidó todo lo que ha hecho. ¿Y qué bruto es de ponerse de parte de la pandillera de cuarta en lugar de apoyar al gran Pepe Aguilar? Es que es un bruto, de verdad que es un bruto. Por algo no ha pasado de lo mismo. Ha sido entrevistador toda su vida, o sea, ya va a estirar la pata y él no pasó de lo mismo. Él no pasó de lo mismo, él no subió de nivel, él no mejoró, él no hizo nada propio, él sigue siendo el achichincle de Univisión, él sigue siendo un asalariado, un godines. No tengo nada en contra de los godines, por supuesto, ¿verdad, mi gentecita linda? Tengo todo en contra de este gordo abusivo. Así que él sigue siendo un asalariado, un patarrajada, un godines, o sea, nunca mejoró. Qué terrible, es pasar casi 40 años en un trabajo y no mejorar. No, hombre, así que este gordo no tiene con qué ponérsele del tú a Pepe Aguilar y mucho menos a la reina Angelita Aguilar, que se lave la trompa antes de hablar de uno de los de la dinastía Aguilar. Así que bueno, mis angelitas, cuéntenme qué opinan de este gordinflón abusivo. De verdad, yo no lo soporto. Hay que apoyar a Angelita Aguilar, no la vamos a soltar. Así como esta gente echa veneno en redes, pues nosotras también podemos echarle veneno a la gente que está en contra de los espositos y echarle flores a ellos, porque ellos sí, miren, tienen cualidades, no hombre, que si nos ponemos a buscar, no terminamos hoy en numerándolas cada una. Así que no, ellos pueden, nosotros también. Así que bueno, mis chiquitas lindas, nos vemos en el próximo video. Chao.